Buenas tardes, mi nombre es Aitza Litzel Campos Jiménez, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia México. A continuación voy a presentar mi reporte 1 de la Licenciatura de Nutrición Aplicada de Estadía 1. En la primera diapositiva, que es la introducción, hice una pequeña introducción explicando lo que es el soporte nutricional. Y explico que el soporte nutricional es el aporte de nutrientes precisos para poder cubrir las necesidades del metabolismo basal y de las enfermedades del paciente. Esto es con el fin de prevenir desnutrición o malnutrición o deficiencias específicas de nutrientes de pacientes que tienen enfermedades crónicas degenerativas o están en estado de hipercatabolismo. Muy bien, ahora presentaré los antecedentes de mi paciente, es decir, los antecedentes familiares, los antecedentes personales no patológicos que son pertenecientes a la historia clínica del paciente que yo obtuve en el expediente del instituto en donde estoy realizando mis prácticas. Los antecedentes familiares son algunas enfermedades que los familiares del paciente hayan tenido, y los antecedentes personales no patológicos vendrían siendo los datos culturales, sociales, sociodemográficos, físicos, dietéticos del paciente. Bueno, como primera instancia yo presento los antecedentes familiares, en donde indica que presentó un hermano con hipertensión arterial, así como su padre fue hipertenso también, del mismo modo. Ahora los antecedentes personales no patológicos de mi paciente, que son los más importantes, vendrían siendo que es un paciente de 60 años de edad, masculino, soltero, originario de la Ciudad de México, es docente de la UNAM, niega ejercicio, no tiene piercings, no tiene tatuajes y su dieta es predominante sobre todo en lípidos e hidratos de carbono. También, como podemos encontrar en los antecedentes personales no patológicos de mi paciente, se menciona que la higiene bucal era de 2 a 3 veces al día y que no había realizado viajes recientes. Esto es como primera instancia de su historia clínica. Muy bien, continuando con los antecedentes del paciente, tenemos los antecedentes personales patológicos del paciente. Es decir, si el paciente presenta alergias, si presenta adicciones, si ha presentado intervenciones quirúrgicas o enfermedades detectadas, controladas o no controladas. En el caso de mi paciente, niega tabaquismo, niega alcoholismo, niega psicoactivos, tiene alergias, sí, y es a la lidocaína. Ha tenido traumatismos, sí, y fue por fractura de fémur y clavícula derecha hace 23 años. Del mismo modo, fue intervenido quirúrgicamente por lo mismo, por la fractura de clavícula y de fémur. También fue trasplantado renal, en donde el donador fue su hermana a la edad de 36 años, que fue 24 años atrás. Niega fiebre reumática, presenta hipertensión arterial sistémica con tratamiento, con medicamento desde hace 23 años. Niega diabetes mellitus. Dislipidemia sí la padece hace un año, pero no la tiene controlada. Del mismo modo niega hipertiroidismo e hipotiroidismo. Otros antecedentes el trasplante fue realizado porque él padecía de enfermedad renal poliquística en el adulto. Entonces es por eso que él recibió el trasplante. Gracias a esa cirugía recibió transfusión, y precisamente fue por lo del riñón. Sí, y no tuvo reacciones alérgicas ante la transfusión. Ahora en la siguiente diapositiva, en la presente diapositiva, voy a presentar los diagnósticos médicos, es decir, por qué el paciente es que ingresó al instituto con fundamento bibliográfico. Bueno, el paciente ingresó al hospital primero de Aliste de Puebla, aquí en la Ciudad de México, porque presentó fiebre arriba de 39 grados. Por lo tanto, decidieron controlarlo con oxígeno y decidieron ponerle ventilación mecánica directa.
pero tras sus familiares ver que no mejoraba y su agravamiento, decidieron mejor trasladarlo al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, por lo cual ingresó desde el 12 de enero del 2023. Entonces solicitaron hacer nuevamente una prueba COVID-PCR y salió la prueba positiva, por lo que entonces decidieron del mismo modo seguir con la ventilación mecánica y pues el paciente ya en ese tiempo presentaba neumonía grave. Como sabemos, el COVID-19 es muy agresivo, sobre todo para las personas que presentan enfermedades cardiovasculares, como este es un ejemplo, hipertensión arterial, y mi paciente que estoy analizando tiene hipertensión arterial. Esta patología lo que hace es que eleva la linfocitopenia y también la trombocitopenia, la eleva, y también una sustancia llamada dímero. Del mismo modo eleva la PCR, que es la proteína C reactiva, que más adelante la voy a explicar también. Bueno, pues continuando con los diagnósticos médicos, a él le diagnosticaron, o más bien él ya estaba diagnosticado con hipertensión arterial sistémica. Fue diagnosticado hace 23 años y él tenía control. La hipertensión arterial sistémica es cuando los niveles de tensión arterial se elevan por arriba del 120/80 o 140/90 en adultos, que son los rangos normales de presión arterial. En nuestro caso clínico, el paciente presenta hipertensión arterial sistémica primaria, debido a que pudo haber sido heredada por sus familiares, o también pudo haber sido por hábitos alimenticios, o también por antecedentes sociales, económicos, psicológicos, etcétera, porque así se genera la hipertensión arterial primaria. Y se sabe que las personas con hipertensión arterial que se contagian de COVID-19 corren demasiado riesgo, ya que las enfermedades cardiovasculares, tan solo del 30 al 45% son las que se ponen más complicadas o más graves. Esto se debe a que el virus del COVID-19 agarra una proteína o una enzima que es la convertidora de angiotensina. Esta enzima es la clave, es la que regula la presión arterial. Por lo tanto, ingresando el virus al organismo, lo que genera es que la presión arterial se eleve, complicando más la situación del paciente. Por lo tanto, el virus utiliza esta enzima para poder propagarse por todo el cuerpo, causando todas estas alteraciones que son precisamente las temperaturas altas y la elevación de la presión arterial. Es por ello importante poder controlar o prevenir estas enfermedades, ya que con ese virus que surgió alrededor del 2020, los pacientes cardiovasculares son los que corren más riesgo, y es por eso que a esos pacientes se les tiene que dar un soporte nutricional adecuado para que puedan poder sobrevivir y evitemos tasa de mortalidad. Muy bien, continuando con los diagnósticos, el diagnóstico que también encontré, como ya había mencionado, fue de lo del trasplante del riñón, que eso fue causado por un trastorno renal que tuvo el paciente, que se llama trastorno renal tubointersticial en enfermedades metabólicas. La nefritis tubointersticial es la inflamación que afecta a los túbulos de los riñones y a los tejidos circundantes, es decir, el tejido intersticial. Este trastorno puede ser causado por algunos factores, por ejemplo, enfermedades, fármacos y toxinas que dañan a los riñones. También entre esas causas están la enfermedad renal crónica. También puede ser por algún trastorno inmunitario que afecta principalmente al riñón,
como la nefritis intersticial asociada a anticuerpos contra las membranas basales antitubulares, y así del mismo modo los fármacos que pueden desencadenar reacciones alérgicas o afectar al riñón son la penicilina, los sulfonamidas, los diuréticos, antiinflamatorios, también los antiinflamatorios no esteroideos, incluyendo la aspirina, y desencadenan una reacción alérgica que causan este tipo de enfermedad, por lo que se requiere, en este caso, si ya es muy avanzada, un trasplante renal. La importancia de saber esto es para poder nosotros hacerle un soporte nutricional adecuado, adaptado a las necesidades, y que en este caso ya tuvo un trasplante renal, debemos hacer hincapié en esto para poder cuidar su riñón y no afectarlo, pero también tomando en cuenta lo de la hipertensión arterial sistémica y el COVID-19 y la carga de estrés metabólica que el paciente está teniendo. Es por eso la importancia de saber todos estos datos para nosotros poder aportar un soporte nutricional adecuado y que le beneficie al paciente. Bien, ahora presentaré el diagnóstico nutricional mediante los indicadores antropométricos apoyados en tablas de referencia que fueron sacadas del ABC del estado nutricional. Primero, lo que obtuvimos al realizar sus tamizajes del paciente, revaloraciones, fueron la circunferencia del brazo. Esto nos dio la cantidad de 39, su presentil es de 95. Los presentiles se sacan para ver que el paciente no corra riesgo de malnutrición. Es muy importante para eso, para verificar su estado nutricional o nosotros poder dar un diagnóstico y mediante ese diagnóstico saber si tiene malnutrición y en referente a eso adaptarle su soporte nutricional, en este caso como es paciente de nutrición enteral, adaptárselo. También tenemos su presentil de el pliegue cutáneo tricipital, la cantidad que nos dio al medirlo con el pircómetro es de 76 y su presentil fue de 95, su circunferencia de abdomen fue de 120 centímetros, su circunferencia de pantorrilla de 38, su altura de rodilla nos dio 54, su área muscular del brazo nos dio 8.2 y el presentil menor a 5, por lo tanto aquí podemos ver que el pacientito pues está a punto de caer en riesgo de malnutrición, pero al ser ventilación mecánica, él tiene ventilación mecánica y traqueostomía, él automáticamente cae en riesgo, por lo tanto tenemos que abrirle su diaria, analizando sus bioquímicos todos los días, realizando sus revaloraciones igual cada semana para saber cómo está, si bajó de peso, si no bajó de peso, y en base a eso ya sea modificarle su dieta por sonda o ver, porque los médicos ellos prescriben el tipo de dieta, que eso lo explicaré más adelante, pero lo estoy mencionando para más o menos tener una idea. También su puntuación del tamizaje que le hicimos fue de 3, él entonces automáticamente pues cayó en riesgo por el tipo de hipercatabolismo que el paciente está teniendo. Del mismo modo le calculamos, por ejemplo, su peso ideal. Ese lo sacamos mediante la fórmula de peso ideal, que es multiplicar los metros elevados al cuadrado, en este caso nos dio 3.31, multiplicado por el género es masculino, por lo tanto la puntuación es de 23, lo multiplicamos y nos da 76.1 kilogramos, él debería de estar pesando 76.1 kilogramos. El peso báscula no se calculó, no se puede, el paciente no se puede parar, por lo tanto lo que tuvimos que hacer es utilizar la fórmula de Rabito, que es realizar la multiplicación y sumatoria de lo siguiente que voy a mencionar. Primero se multiplicó el 0.5759 por la circunferencia del brazo más 0.5263 por la multiplicación de circunferencia de abdomen más el área muscular del brazo más 1.242 por
la circunferencia de pantorrilla, que es de 38, menos 4.8689 por el género, en este caso es hombre, le da la puntuación de 1, como podemos ver ahí en la imagen está, hombre es 1, menos 32.9241. Se hace la operación y eso nos dio un peso de 95.1 de acuerdo a los antropométricos que nosotras elaboramos o nosotras calculamos y realizamos. Entonces nos dio un resultado de 95.1 kilogramos. Bueno, continuando con el diagnóstico nutricional, seguiré mencionando los antropométricos del paciente. En este caso, su talla o estatura es de 1.82 metros o 182 centímetros. Ahora después vamos a calcular el índice de masa corporal, en donde nos salió 28.7. Esto es mediante la fórmula de talla elevado al cuadrado entre kilogramo de peso. En este caso, que es el que utilizamos, es el de 95, que es el peso estimado, o el peso que estimamos mediante la fórmula de Rabito. Por lo tanto nos dio 28.7 el índice de masa corporal, entonces nos está indicando que hay sobrepeso, pero esto no es exacto debido a que el paciente presenta edema de 3 cruces llamado anasarca. Entonces lo que debemos de hacer es sacar el peso ajustado para nosotros poder calcularle su nutrición enteral. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula de restarle el edema. Entonces, vamos a restar 10 menos el porcentaje del edema, que en este caso es anasarca y vale 15%, se le da un valor del 15%. Eso lo vamos a dividir entre 100 por el peso actual, que es el peso que estimamos, que fue de 95 mediante la fórmula de Rabito, y esto nos dio 80.7 kilogramos. Por lo tanto, este es el peso que nosotros vamos a elegir o vamos a ocupar para seguir llevando a cabo el soporte nutricional del paciente. Muy bien, ahora voy a explicar sobre el diagnóstico nutricional del paciente. En este caso tomamos de referencia el PES, que es una herramienta de diagnóstico para poder diagnosticar nutricionalmente a nuestros pacientes. En este caso nos indica lo que es nos indica la patología que tiene, la etiología, los signos y los síntomas. En este caso, con los antropométricos del paciente y con algunos antecedentes y datos que obtuvimos mediante su historia clínica, pudimos decidir, o más bien decidimos, que el primer diagnóstico que se le hizo fue sobre que tiene la patología, sería del primer PES, sería sobrepeso. Esto fue relacionado a falta de conocimiento nutricio y alimentación, sedentarismo y hábitos alimenticios, que se ve reflejada en la historia clínica. Como podemos recordar, en la historia clínica se había mencionado que el paciente tenía hábitos alimenticios inadecuados, ya que eran altos en grasa e hidratos de carbono simples. Esto es está evidenciado por su índice de masa corporal de 28.7. Historia clínica, y como les mencioné, que evidencia la falta de actividad física. Como otro punto tenemos también el segundo PES, en donde indica que el problema es el COVID-19 y la neumonía. La etiología, que sería la causa de esta, es por el COVID. La neumonía fue derivada por el COVID-19, pero dado que es un diagnóstico nutricional, podemos saber que esta situación de estrés o hipercatabolismo puede generar desnutrición en el paciente. Entonces, la etiología podría ser desnutrición en el paciente. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Pues bueno, los signos y los síntomas de la neumonía fueron que tiene temperatura mayor a 39, y de la desnutrición, que su presentil del área muscular del brazo es menor a 5 que el presentil 5. Por lo tanto, el diagnóstico nutricional del paciente es que
el paciente geriátrico de 60 años con un índice de masa corporal alterado debido a que se encuentra entre el rango de 25 y 29 kilogramos por metro cuadrado de acuerdo a la OMS, existiendo alteraciones visibles en el peso, pero tomando en cuenta que al pasar el tiempo y dependiendo de su estancia hospitalaria y por el padecimiento de neumonía por SARS-CoV-2, el riesgo es automático. Por lo tanto, al tener un estrés metabólico o hipercatabolismo, se le sugiere que tenga soporte nutricional debido a la ventilación mecánica. Por lo tanto, requiere de nutrición temprana requirió de nutrición temprana cuando recién ingresó al instituto en las primeras 24 y 48 horas. Y esto fue para prevenir precisamente alteraciones o complicaciones en su estado de salud. Muy bien, ahora en la presente diapositiva tenemos los estudios de laboratorio que se le realizaron mientras estuvo en su estancia hospitalaria. Yo tomé de referencia los primeros estudios que le realizaron recién que ingresó al instituto, pero también los comparé con los del día 24 de febrero, que es cuando empecé a realizar mi caso, cuando empecé a tomarlo, cuando empecé a analizarlo. Por lo tanto, nos indicó aquí que el calcio en suero lo tenía en 7.98 miligramos y después en el 24 de febrero le redujo a 6 miligramos por decilitro. Después el cloro en suero estaba en 112 miliosmoles sobre litro y pues como podemos ver todo lo que está en rojo es lo que estaba elevado. Y hacemos la comparativa con los estudios que se analizaron el 24 de febrero. Aquí como podemos ver la PCR y el dímero, que son los indicadores que nos indican que está presente el COVID-19, están elevados. Por lo tanto, nos da el antecedente pues de que el paciente corre riesgo por tener ventilación mecánica. Y como podemos ver, pues el dímero está alterado y es frecuente que en los pacientes con COVID-19 pase este tipo de situación y que es un pronóstico de alto riesgo. Por lo tanto, es donde más nosotros necesitamos enfatizar en el soporte nutricional para evitar que el paciente tenga desnutrición o malnutrición y se empiecen sus músculos a debilitar y su organismo sufra un mayor estrés. Por lo tanto, lo que buscamos es que ese estrés metabólico que el paciente está llevando se reduzca un poco para que pueda cubrir sus necesidades o requerimientos energéticos. Por lo tanto, todo lo que está en rojo y amarillo es lo que estaba elevado, pero así podemos ver si existió un cambio durante ese tiempo con el soporte nutricional. Entonces hay algunos rangos que sí se redujeron, pero el paciente al seguir un poco grave, o es obviamente que pues sus bioquímicos siguen saliendo un poco alterados y también salen un poco alterados por el tipo de estrés que el paciente está llevando. De hecho, actualmente el paciente volvió a salir positivo en COVID-19, por lo tanto los doctores han decidido seguirle dejando la dieta nutricional enteral y obviamente ellos son los que modifican o prescriben las calorías que tiene que consumir el paciente y del mismo modo los gramos de proteína que él va a consumir, y nosotras lo que hacemos es hacer los cálculos y del mismo modo pasar el recado para que el que está a cargo de la nutrición enteral pueda hacer la preparación y subirla para que las enfermeras puedan colocarle su nutrición enteral. Ahora en la presente diapositiva voy a hablar sobre el tratamiento médico que ha estado llevando a cabo el paciente. Vamos a iniciar con las infusiones que le están administrando. Las infusiones que le están administrando al paciente son Hartram a 5 mililitros por hora en bolsa de 500 mililitros, y esto es para mantener al paciente con energía y del mismo modo ahorrar proteínas. También le están pasando solución salina y cloruro de potasio a 1.49 gramos sobre 10 mililitros.
y de la solución salina le están administrando 0.9%. También están administrando norepinefrina, que es un vasoconstrictor, y este ayuda a estimular el miocardio en pacientes que padecen hipertensión arterial. En este caso, mi paciente presenta hipertensión arterial sistémica, lo cual por el COVID se le ha acomplejado y lo ha llevado a estar en ese estado de estrés metabólico, y por lo tanto esto va a ayudar a regular su presión arterial, que este es el fin de este medicamento, que no se le suba su presión arterial por el tipo de estrés que está llevando y para que no le perjudique. Ahora vamos con los medicamentos. Los medicamentos que le están infundiendo son meropenem, es 1 gramo en frasco ámpula cada 8 horas vía intravenosa, y esto es para prevenir bacterias. Del mismo modo están administrando amixina de 500 miligramos vía inhalador. Esto es para la síntesis proteica de bacterias. También le están administrando Silorium 1 miligramo para prevenir rechazo de trasplante renal cada 12 horas. Y también omeprazol de 40 miligramos frasco ámpula cada 24 horas vía intravenosa, y esto es para prevenir úlceras gástricas. Del mismo modo le están administrando insulina humana de acción intermedia cada 24 horas vía subcutánea. Esta ayuda a que se unan los receptores de insulina en células musculares y adiposas, y esto va a facilitar la absorción de la glucosa, va a inhibir simultáneamente la producción hepática de glucosa. Muy bien, continuando con los medicamentos, del paciente le están administrando pregabalina de 75 miligramos cada 24 horas. Esto ayuda a prevenir las epilepsias, ansiedad y dolor neuropático. Amiodarona de 200 miligramos cada 24 horas. Ayuda a controlar los latidos irregulares del corazón de los pacientes. Bumetanida de 0.5 miligramos cada 8 horas, es vía intravenosa y es un diurético. Fluconazol, solución inyectable de 10 miligramos vía intravenosa, ayuda a tratar las infecciones por hongos en la boca, en la garganta y prevenir meningitis. Metoclopramida de 10 miligramos cada 8 horas vía intravenosa, y este medicamento ayuda a prevenir náuseas y vómitos. Paracetamol de 500 miligramos cada 6 horas, ayuda a calmar el dolor y es un analgésico y antipirético. Acetilcisteína, tableta efervescente de 600 miligramos cada 12 horas, y ayuda a la eliminación del exceso de moco, flema y a prevenir catarros y gripes. Ipratropio con salbutamol de 0.5 miligramos cada 8 horas vía inhalador para facilitar la respiración en una enfermedad conocida como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cinitaprida de 1 miligramo para el tratamiento del reflujo gastroesofágico y para potenciar el efecto de los inhibidores. Fosfato y citrato de sodio, budesonida de 0.125 miligramos cada 12 horas vía inhalador, y se utiliza para evitar la dificultad para respirar, opresión en el pecho, silbación y tos ocasionada por asma. Quetiapina de 25 miligramos cada 12 horas, ayuda a controlar la ansiedad. Y sulfato de magnesio, 1 gramo sobre 10 mililitros en ampolleta vía intravenosa, y disminuye la excitabilidad neuronal y la transmisión neuromuscular. Y esos son todos los medicamentos que se le administran al paciente. Continuando con los medicamentos del paciente, me puse a investigar la interacción que existe entre fármaco y nutrimento. Este fue sacado del Vadecum, en donde se muestran medicinas, sus características, su función, interacciones, indicaciones y efectos secundarios, así como las dosis. Bueno, en primer lugar, de los medicamentos que el paciente está tomando, encontré que la amiodarona, que es un antirrítmico, debemos de evitar el jugo de toronja, ya que puede aumentar su toxicidad y no queremos que el paciente vaya a tener alguna reacción alérgica o se pueda intoxicar. Entonces
por eso debemos evitar los jugos de toronja, así como la fruta. Del mismo modo, el omeprazol, que es un inhibidor de bomba de protones, puede causar deficiencia de B12, por lo tanto se recomienda consumir alimentos con esta vitamina, que es la B12, porque si este medicamento se consume de forma prolongada puede causar esta deficiencia. También tenemos la amiaxina, que es un inhibidor de bacterias. Debemos de regular el consumo de sodio, ya que este puede elevar el sodio en la sangre. Y para las personas que tienen hipertensión, debemos de evitar esta situación, ya que puede hacer que la presión del paciente se eleve y es lo que queremos evitar. También está el Hartramat, que brinda energía al paciente. Por lo tanto, debemos de regular el consumo de hidratos de carbono en el paciente, y más si es un paciente diabético, debemos de regularlos, ya que puede elevar la glucosa del paciente y no queremos que el paciente tenga sus niveles de glucosa muy altos. Budesonida, que es para evitar la dificultad respiratoria, debe de ser administrado antes de las comidas, y esto es para poder mejorar su absorción. También tenemos bumetinida, que es el diurético para evitar que el paciente retenga líquidos, y debemos de regular el consumo de potasio, ya que este medicamento puede causar hiperpotasemia y no queremos que eso suceda, para cuidar y prevenir enfermedades del riñón. Por lo tanto, esos serían los medicamentos que tienen interacción con los nutrientes del expediente del paciente, de los medicamentos que le prescribieron al paciente, y esos son los únicos que encontré, por eso los mencioné. Continuando con la presentación, voy a mencionar el tratamiento nutricional con sustento bibliográfico y vía de acceso de la alimentación. En este caso se recomienda una nutrición enteral vía nasogástrica, ya que según el ASPEN ayuda a los pacientes con un tipo de estrés metabólico. Como sabemos, nuestro paciente padece de neumonía, tiene ventilación mecánica, entonces nosotros por eso decidimos que se le administrará nutrición enteral hiperproteica e hipercalórica para cubrir las necesidades y requerimientos del paciente, para que no existan consecuencias en su salud como sepsis, problemas neurológicos, pulmonares, musculares, ya que este tipo de estrés causa alteraciones en todo el organismo, y lo que hace la nutrición es poder ayudar al paciente para que pueda progresar este tipo de estrés y pueda favorecer a su organismo para que tenga respuesta ante esa infección y que su sistema inmune pueda responder de forma adecuada o correcta. Las fórmulas poliméricas que se le recomendaron al paciente fueron NePro-HP, y también del mismo modo se le recomendó Kasek. Estas dos fórmulas son recomendadas ya que aportan mayor cantidad de proteína, y los médicos lo que nos mencionaron es que recomendaban que le aumentáramos más las proteínas al paciente debido a que empezaba a tener debilidad muscular. Esto generado obviamente por el COVID-19 que él tiene y la neumonía. Entonces se le decidió administrar estas dos fórmulas poliméricas. El NePro-HP es especializado para pacientes renales y alta en proteína, por lo tanto no existiría problema que se le administre, ya que nos ayudaría mucho a cuidar del mismo modo el riñón del paciente. Muy bien, continuando con la presentación, ahora explicaré el cálculo dietético que se le llevó a cabo al paciente con nutrición enteral. En este caso es un paciente de 60 años, masculino, con sobrepeso. Por lo tanto, se le decidió prescribir 1911 calorías, que es lo que los médicos le prescribieron al paciente.
nosotros lo que tenemos que hacer es corroborar que esas kilocalorías sean de acuerdo a las necesidades del paciente, y en este caso lo comprobamos mediante la fórmula directa, que vendría siendo su peso ajustado lo tenemos que multiplicar por las kilocalorías recomendadas para pacientes críticos obesos, que en este caso el rango es de 22 a 25 kilocalorías. Por lo tanto, nosotros pusimos 23.7 y lo multiplicamos por su peso ajustado. En este caso nos salieron 1911. Entonces estamos viendo que las calorías que le queremos administrar al paciente son las correctas. Del mismo modo, le mandaron 118 gramos de proteína debido a la proteólisis y síntesis que está sufriendo el paciente al ser un paciente crítico. Y por esta razón pues se sugiere un alto consumo de proteínas y se le pusieron o se le prescribieron 1.47 gramos, ya que para pacientes con estrés metabólico, al ser una dieta hiperproteica e hipercalórica, se le recomienda alrededor de 1.2 a 1.5 gramos de proteína. Por lo tanto, se le dejó en 1.47 para que nos pudieran dar los 118 gramos de proteína, y con eso comprobamos que las calorías están bien establecidas. Del mismo modo, se decidió utilizar 4 nepros y 50 gramos de Kasek, que es lo que cubría las necesidades del paciente, y esto lo pudimos saber mediante el cálculo de la nutrición enteral, que en la siguiente diapositiva yo voy a explicar. También le recomendaron que fuera en una infusión continua de 75 mililitros por hora, con un descanso de 12 de la mañana a 5 de la mañana, en 3 tomas de 482 mililitros, del mismo modo un descanso de 12 de la mañana a 5 de la mañana. Por lo tanto, para poder comprobar todos estos datos, saqué su cuadro dietosintético para que se viera que los cálculos dan las cantidades correspondientes. En este caso tenemos los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. A los hidratos de carbono los dejamos en 48%, proteínas en 24% y los lípidos 28%, que nos dio nuestro 100%. A esto le tenemos que realizar una fórmula, un cálculo. Por ejemplo, a las 1911 calorías lo voy a multiplicar por mi punto 48 y esto lo voy a dividir entre 4. Y esto nos da 229.3 gramos de hidratos de carbono. Ahora para las proteínas realizamos lo mismo, el mismo procedimiento. A las 1911 la multiplicamos por punto 24 y eso lo dividimos entre 4 y eso nos da el 118. A los lípidos le vamos a hacer lo mismo. A las 1911 calorías lo vamos a multiplicar por punto 28 y lo vamos a dividir entre 9 y nos dan 59.5 gramos de lípidos. Y así como podemos ver, si sumamos las calorías del cálculo, nos dan las 1911 y el porcentaje nos da el 100% de adecuación. Por lo tanto, así se comprueba que el cálculo o la estimación que se le hizo a las calorías del paciente son las correctas. Y en la siguiente diapositiva voy a explicar cómo es que nosotras calculamos o cubrimos las 1911 calorías con las fórmulas poliméricas, que son los 4 nepros HP y los 5 gramos de Kasek. Ahora en esta siguiente diapositiva voy a explicar cómo es que realizamos el cálculo de la nutrición enteral. En este caso nosotras utilizamos una fórmula directa, que es mediante la ayuda de un Excel,
pero para poder corroborar que las calorías y los gramos de proteína, hidratos de carbono y lípidos sean los correspondientes, se va a realizar de esta forma y lo voy a explicar para poder justificarlo. Como sabemos y como había mencionado, las fórmulas enterales que elegimos son NePro-HP y CASEC, que es caseinato de calcio. El NePro-HP es especializado para pacientes renales. En este caso, nuestro paciente es trasplantado renal. Es por ello que se decide utilizar y porque es la única fórmula enteral que hay en el instituto en estos momentos. Por lo tanto, se decidió utilizar esta fórmula. El frasquito cuenta como tal con 237 mililitros. Entonces, esos mililitros nosotros lo vamos a multiplicar por 4. El volumen de mililitros nos dio, multiplicándolo, 948. Ahora las kilocalorías. Vamos a multiplicar las 237 mililitros por 4 y a eso lo vamos a multiplicar por 4 y entonces de energía total nos dio 1736 kilocalorías. Ahora de las proteínas, un botecito de NePro-HP contiene 19 gramos de proteína. Eso lo vamos a multiplicar por 4 y eso nos da 77 gramos de proteína. Ahora los gramos de hidratos de carbono. Para esto la latita presenta 37 gramos de proteína, 37.9. Eso lo vamos a multiplicar por 4 y eso nos da 152 gramos de proteína. De los lípidos, la latita contiene 22.8 gramos y lo multiplicamos por las 4 latas, nos da 91 gramos. Ahora el agua en mililitros del botecito, en este caso son 237 mililitros de líquido por 4, nos da un volumen de 948. Después pasamos por el caseinato de calcio, que está indicado para cubrir el aporte proteico de los pacientes. En este caso de una porción son 10 gramos, pero necesitamos 5 gramos, nos están solicitando 5 gramos. Por lo tanto, son 35 kilocalorías que contiene los 10 gramos de CASEC. Lo multiplicamos por 5 y nos da 175 kilocalorías. Ahora para los gramos de proteína, son 8.6 gramos por cada 10 gramos y nos piden 5, lo multiplicamos y nos da 43. En este caso, hidratos de carbono no tiene, lípidos sí tiene, pero nada más contiene 0.10. Y los multiplicamos por 5, nos da 0.50. Y el agua, por cada 10 gramos de CASEC se utilizan 50 gramos. Por lo tanto vamos a multiplicar el 50 por el 10 y nos da 500 mililitros por cada 10 gramos. Y pues porque se utilizan 50 mililitros de agua. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya con los resultados, lo que vamos a hacer de las kilocalorías, por ejemplo, 1736, nosotros le vamos a sumar los 175 kilocalorías que nos dio del CASEC y esto nos da un total de 1911. Por lo tanto, la meta, si es de 1911, vamos ahora a hacer la fórmula para calcular la adecuación y nos da el 100% porque nos dio las kilocalorías que nosotros queremos cubrir. Ahora, para los gramos de proteína es lo mismo. Los gramos de proteína los sumamos con los gramos del CASEC y esto nos da 120 gramos. Si nos damos cuenta, la meta es de 118, pero se acerca y por lo tanto nos da el 101%. Entra dentro del rango de adecuación, ya que el rango de adecuación es de 90 a 110%. Ahora para los hidratos de carbono hacemos lo mismo.
sumamos, en este caso el Casec no tiene hidratos de carbono, pasa a 152 gramos, pero si nos damos cuenta aquí nos quedamos un poco cortos de hidratos de carbono, pero el paciente presenta glucosa alta, entonces podemos dejarlo así, ya que aquí no se tiene que tener, no se tiene que tener tanto en cuenta el número, sino más que nada la necesidad del paciente. Es por eso que se le dejó en 152 gramos. Ya verificándolo los doctores, concordaron con lo mismo. Ahora con los gramos de lípidos. Del mismo modo los vamos a sumar, son 91.5 gramos de lípidos. Nos pasamos un poco, pero entra dentro de los rangos de adecuación. Ahora el agua en mililitros. Nuestra meta es de 1448 y salió el 162 mililitros, por lo tanto nos sale de adecuación 102%, entra dentro de los rangos de adecuación. Ahora para el agua libre lo que vamos a hacer es el volumen inicial, que son 18, lo vamos a dividir entre 60, que nos da que 0.35 mililitros por minuto es el agua libre. Ahora de fibra, el Nepro tiene 12 gramos y también le recomendaron fibra porque el paciente estaba presentando estreñimiento, por lo tanto dieron 22 gramos de fibra. Ahora para el volumen total, los 1448 lo vamos a dividir entre el volumen inicial, que son las 19 horas. Entonces esto nos da 75 mililitros y eso es para corroborar que el volumen total sea el correcto y que y cómo va a ser el tipo de infusión, de cuánto va a ser la infusión, y esto nos da que la infusión va a ser de 75 mililitros por hora. Y es así como comprobamos nuestras calorías, nuestros gramos de proteína e hidratos de carbono para la nutrición enteral de nuestro paciente. Ahora voy a presentar la evolución del paciente, pero antes de eso agregué un recuadrito con los minerales de la nutrición enteral que se le prescribieron al paciente con sus miligramos de minerales de acuerdo a la cantidad en este caso de los botecitos de 4 nepros y 10 gramos de caseinato que se le prescribieron al paciente o que se le administraron mediante la dieta nutricional enteral. Ahora hablando de la evolución del paciente, yo empecé a analizar mi caso desde el 7 de febrero al 12 de febrero, que el paciente ahí pues ya llevaba un mes porque él ingresó desde el 12 o 15 de enero, entonces ya casi cumplía un mes en el instituto. Por lo tanto, chequé y revisé en el expediente y decía que ya estaba neurológicamente alerta, despierto, pero eso fue porque se le hizo un cambio, porque del 7 al 12 se analizó el caso y se veía que el paciente tenía edema, que estaba teniendo estreñimiento, por lo tanto en ese tiempo del 7 al 12 se le indicó una fibra y por eso la anexé en la dieta, porque tenía la fibra. Pero después el 12, después del 12 al 13 presentó una evacuación diarreica el paciente, y del mismo modo nos pudimos percatar que era porque la infusión estaba un poquito elevada, por lo tanto se tuvo que hacer una modificación en las kilocalorías, así lo decidieron los médicos, y por lo tanto nos pidieron en este caso el peso ajustado para poderlo calcular con las kilocalorías establecidas para los pacientes críticos, que en este caso era de 22 a 25 y se le estimaron 23.7, y concluimos que se le iban a dejar 1911 kilocalorías, y eso pues nos dio una infusión de 75 mililitros. Entonces de esa fecha del 12 al 24 que tenemos los bioquímicos, en donde también se puede visualizar que bajó un poco, algunos rangos bajaron un poco,
El paciente mejoró, dejó de tener diarrea, ya no tuvo diarrea, de hecho volvió a presentar estreñimiento, por eso le volvimos a dejar la fibra. Pero ya el paciente en el 24 ya estaba más alerta, estaba despierto, reactivo a estímulos. De hecho, le fueron a hacer sus ejercicios en posición de reposé y lo hacía muy bien, lo hizo muy bien, y eso nos dio mucha alegría porque pues se vio la evolución que tuvo de las 2400 calorías que él tenía, se le redujeron también por el sobrepeso que tenía el paciente a 1911. Eso se pudo observar o se pudo ver que el paciente mejoró. Por lo tanto, es que por eso se le decidió reducir las kilocalorías, pero también se decidió aumentar las proteínas, porque de hecho en ese tiempo del 7 a 12 de febrero él tenía 104 gramos de proteína, y entonces es cuando el paciente estaba empezando a tener dolor muscular, estaba empezando a tener debilidad muscular. Y después, cuando se le aumentaron las proteínas a 118, él empezó a agarrar más fuerza, de hecho el edema se le redujo. Cuando volvimos a hacer su revaloración, ya sus medidas eran un poco menos a las que tenía. Y así pudimos concluir que se estaba la nutrición enteral realizando con éxito. Y es por eso la importancia del soporte nutricional en pacientes críticos, para que el paciente pueda ir evolucionando. Y debido a que el paciente tenía COVID-19, presentaba neumonía, tenía hipertensión arterial sistémica, pues se decidió meter ese tipo de dieta y esas calorías para que el paciente pudiera responder adecuadamente, y así fue. Gracias a que se le modificaron o se le han estado modificando, porque de hecho hasta ahorita a la fecha se le siguen modificando las kilocalorías, pero pues obviamente yo agarré la fecha del 24 de febrero, que es cuando yo terminé de analizar mi caso, y entonces el paciente pues ha evolucionado y respondido adecuadamente ante la nutrición enteral que le prescribimos y que le calculamos. Y esto fue junto con los doctores, ya que ellos nos firman para aprobar la nutrición enteral. Y gracias a eso el paciente, de hecho, el 2 de marzo ya pudo hablar, ya nos habló, fuimos a valorarlo nuevamente y ya nos estaba diciendo que quería mover su pierna, y nos sorprendió mucho porque nos habló nuevamente, porque no hablaba, volvió a hablar porque le habían retirado ya la traqueostomía en el 2 de marzo, y ya le fuimos a hablar a la enfermera para que él le movieran su piernita y no se le acalambrara, no se le atrofiara, porque también le han estado realizando ejercicios y por eso no se le redujeron más las kilocalorías, porque ya está empezando a hacer ejercicios, ya le están haciendo de estimulación bucal, también le quitan sus flemitas mediante las enfermeras, le quitan sus flemitas y todo, entonces está empezando a tener más actividad, y pues dependiendo de la evolución del paciente se le van a ir modificando las kilocalorías, porque no se le pueden dejar las mismas, de acuerdo a lo que salgan en sus estudios bioquímicos, va cambiando, entonces se le tiene que hacer una modificación a su dieta entera, pero esto va a ser ligado al tipo de padecimiento que tiene, y del mismo modo nos tenemos que poner de acuerdo con los médicos para que ellos lo aprueben y esté bien nuestro cálculo y nuestra nutrición sea la adecuada para el paciente. Y es así como concluyo mi caso clínico. Gracias por ver el video. Hasta pronto.